Juan Ochoa, quien estuvo preso por 3 años, 8 meses allá en Maracaibo. Vamos a conversar con él para que nos cuente un poco su historia y cómo va recibiendo las noticias de lo que está pasando en Venezuela. Juan, bienvenido primero a D-News con toda Latinoamérica. Nos gustaría que nos expreses tu testimonio de todo lo que viviste, por qué fuiste detenido y cuáles fueron las circunstancias de esa detención. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ochoa. Fui preso político 3 años y 8 meses desde el 20 de abril del 2000, desde el 8 de abril del 2020, perdón. Fui detenido en la ciudad de Maracaibo y luego fui trasladado a la ciudad de Caracas. Básicamente, todo lo que se dice queda en pañales de la realidad que se vive realmente, porque el nivel de tortura, el nivel de ensañamiento es, en una sola palabra, brutal. Juan, tú fuiste detenido, cuéntanos de ese día, ¿cómo fue? Entiendo que te estabas ganando la vida en tiempo de pandemia y es de ahí cuando aprovechan para capturarte. Sí, yo en tiempo de pandemia comienzo a hacer delivery y una persona ligada a la lucha contra el gobierno, a la resistencia, me escribe y me dice que tiene un familiar que necesita que le haga una entrega. Yo contacto con ese familiar y cuando voy a hacer la entrega era inteligencia del Estado. Yo ahí comienza mi desaparición. Esos primeros días de tortura fueron los más críticos. Yo fui sometido a asfixia mecánica, con insecticidas, con bolsas. Wow. Fui sometido a electricidad en genitales y fui abusado sexualmente como parte de la tortura. Bueno, para llegar a ese punto, a ti con armas te intervienen y te muestran tu fotografía y ahí es cuando te trasladan. ¿Hacia dónde? Me trasladan hacia la sede del DIP de Investigaciones Penales en San Francisco, Maracaibo. Y es allí donde fueron los primeros días más difíciles, ¿no? De los 3 años y 8 meses fueron esos los primeros días más difíciles. ¿Qué es lo que te decían? ¿Cómo eran estas torturas? Bueno, lo primero era dónde están las armas, dónde están los explosivos. Yo evidentemente, y se los digo con mucha propiedad, es tal magnitud el nivel de tortura que si yo hubiese sabido dónde estaba lo que ellos me preguntaban, lo hubiera dicho, porque es demasiado brutal recibir asfixia 6, 7 veces, hacerte necesidades encima, orinarte, hacerte pupú, luego la electricidad, los golpes y ya por último la violencia sexual que usan ellos como un mecanismo de quiebre para romper absolutamente lo que es tu dignidad, lo que es tu cuerpo, lo que es tu ser, ¿no? Lo que representa, los rompen con eso. ¿Quiénes se encargaban de estas vejaciones, de estas violaciones? Funcionarios del Estado, obviamente entrenados para ello, porque es algo sistemático. A medida que van haciendo cosas contigo, te van diciendo nunca vas a servir, más nunca vas a salir de aquí después de esto, vas a quedar roto, vas a quedar mal para toda tu vida y en parte lo logran, ¿no? Yo gracias a Dios conseguí el camino de Cristo y es lo único que me ha podido dar paz después de todo eso. 3 años y 8 meses es mucho tiempo, Juan. Una parte de tu vida quedará ahí. Y ese tiempo pudiste hablar con tu familia. ¿Cómo transcurrían el día a día? Bueno, los primeros 6 meses fue totalmente aislamiento, ¿no? Yo estuve aislado en la sede del FAES de La Quebradita, sin comunicación de ningún tipo, sin recibir alimentos de ningún tipo, salvo a un compañero que era diputado que estuvo preso allí, que le pasaban comida y, bueno, compartía con nosotros, ¿no? Pero ya después que él se va en libertad, yo quedo con 2 compañeros allí y les puedo hablar de que ellos les tocaba darnos la comida a nosotros y esperaba que se pudriera, que le cayera gusanos para pasarnos la comida. Esos primeros 6 meses de aislamiento yo no tuve contacto con mi familia hasta que soy trasladado y bueno, puedo tener algún tipo de comunicación. Sabemos que estabas en lo que se conoce popularmente como la Zona 7. Tú decías del inframundo. ¿Cómo era ese sitio? Bueno, como te decía, la zona 7 de ahorita, donde están los presos políticos, para la gloria de Dios, es un edificio donde hay mejores condiciones gracias a las denuncias que se han hecho, pero la zona 7 que yo viví era conocida como el inframundo. Eso era un sótano antiguo calabozo de la Policía Metropolitana y se conocía así tal cual como el inframundo. No hay oxígeno, no hay ventilación, las paredes sudan.
tal la humedad y el calor que las paredes sudan, las enfermedades en la piel abundan, son increíblemente terribles lo que se puede vivir ahí a nivel de enfermedades, a nivel de aseo. No hay baños, en ese tiempo no habían baños, no había una ducha decente, las necesidades se hacían en una bolsa, orinar era en un pote. Era bastante denigrante, ¿no? Gracias a denuncias eso fue clausurado y ahorita Zona 7 es un edificio que, aunque lamentablemente están ahí muchos inocentes, por lo menos se les tiene un poquito de dignidad. ¿Cómo tú hacías para compartir con las demás gentes? ¿Había presos políticos reconocidos, otras personas que tú puedas mencionarnos que estaban junto a ti? Bueno, junto a mí directamente no, solamente el profesor Alcides Bracho, que sí fue preso político, liberado el mismo día que yo, él estaba en otra celda, pero en la celda donde yo estaba, no, yo estaba con simplemente presos comunes y gracias a Dios, dentro de toda su criminalidad, fueron muy buenas personas y de verdad me ayudaron y me cuidaron bastante allá adentro. Antes de darle paso a Andy para las preguntas, ¿cómo termina esta historia? ¿Cuándo sales en libertad y por qué? ¿Qué es lo que sucedió para que te dejen libre? Yo salgo en libertad el 20 de diciembre del 2023 bajo el acuerdo de Doha en el intercambio de presos políticos por el señor Alex Saab, que fue entregado por el gobierno de Biden. Entonces salimos 27 presos políticos en esa oportunidad. Andy, te escucha, Juan. Juan, quiero primero, compañero, darte las gracias por abrir el espacio para contarnos esta situación tan difícil y hoy entiendo que tú lo ves desde un punto más útil y es decir, Dios me utiliza a mí como herramienta para poder dar este testimonio ante el mundo. Quería preguntarte, Juan, ¿cuándo saliste? ¿Cuándo viste la luz del sol otra vez? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Recuerdas ese día? ¿Me lo describes lo más posible? Bueno, sí, ese día recuerdo yo estaba durmiendo porque bueno, se esperaba un traslado por unas situaciones que habían sucedido ahí dentro de Zona 7, se esperaba un traslado masivo. Mi mamá ya viajaba de regreso a Maracaibo y mi abogada me llama, se pone en contacto conmigo y me dice que bueno, que voy a salir en la tarde. Me suben a las oficinas como a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde llega mi boleta de excarcelación. ¿Qué sentí? Gratitud. Gratitud por haber tenido la convicción y la fortaleza que Dios me dio para poder haber resistido todo eso. Gratitud fue lo más que yo sentí. ¿De qué te Más que agarrabas? alegría, sentí gratitud. Juan, ¿de qué te agarrabas en los momentos de mayor oscuridad, cuando estabas allí en ese infierno, con esas condiciones tan infrahumanas? ¿Cómo desde tan abajo te podías sostener para decir, aguanto otro día más? Fue muy difícil porque debido a todo lo que me pasó, yo entré en un conflicto con Dios. Me preguntaba qué había hecho yo o qué culpa tenía yo de haber pasado por eso, porque bueno, está bien, yo protesté y yo levanté mi voz contra el gobierno, pero no era necesario llegar a tal magnitud, a tal brutalidad de haber pasado por eso, pero me refugiaba en mi familia, en la esperanza de verlos algún día. Y nada, espiritualmente estaba muy mal, rechazaba el llamado de Dios, pastores que me decían, Juan, o sea, usa tu voz, tú hablas muy bien, predica la palabra. Y yo les decía que no porque yo estaba mal con él, pues claro. Pensaba que él era el que había permitido todo eso y bueno, es muy difícil estar allí, o sea, Sí. solamente te puedes aferrar al hecho de volver a ver a tu familia. ¿Qué edad tienes, Juan? Yo tengo 39 años. Bastante joven, es decir, tuviste que pasar 3 años y medio allí con juventud y eso tal vez jugó a tu favor, esa fortaleza física. Hablemos hoy del miedo que utilizan como una herramienta. ¿Qué es peor? Si es que podemos catalogarlo, ¿no? La violencia física o la violencia psicológica. La usan porque es que ellos saben cómo van a usarla, ellos no improvisan. La tortura de ellos no es improvisada, no es que te van a caer a golpes simplemente porque les caes mal o piensas distinto. Ellos saben todo lo que van a romper en ti. Yo salí con 38 años, ¿no? Sí, con 37 años salí de prisión. Y hoy en día todavía no he podido tener una vida normal, no
estoy bajo tratamiento, Sí, estoy Juan, en terapia. eso te quería preguntar. No es fácil, no es fácil. La Dime. libertad no es automática, no es como salir de la cárcel y automáticamente reinsertado con normalidad a la sociedad. ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Relaciones personales, intrapersonales, contigo mismo? ¿Qué es lo que más te cuesta que hoy nos quieras contar, por supuesto? Todo cuesta, todo cuesta. Perdí mi familia, producto de la depresión. He estado en trabajos en donde voy a la entrevista de trabajo y comienzo a trabajar y al rato me voy corriendo porque perdón. Ansiedad. Muy Sí, dura, Juan. ¿no? No es la ansiedad, es que te cuesta recuperar lo que te robaron. El sentirte útil, el sentirte una persona útil, pues útil a la sociedad. O sea, aquí estoy yo, estoy fuerte, puedo levantar esa carga, puedo hacer este trabajo, puedo hacerlo, pero lo que dejan ellos en tu mente es tan nefasto que termina quebrándose. Pero gracias a Dios, desde octubre, noviembre del año pasado, que me apegué más a Cristo, que entendí que de su manera que podía vencerlo todo, es que he podido mejorar y he podido avanzar, ¿no?, en el proceso de sanación, porque no es como tú lo dices, ¿no? No es solamente, bueno, ya salí de la prisión, no. Sanar es lo más complicado. Por eso, Claro. en uno de los videos que yo subí hace días, yo les pedía, ¿no?, a las personas que a los presos políticos no los dejen solos, apóyenlos, abrácenlos, porque sanar es lo más difícil. Claro. Juan, no quiero perder la oportunidad de traerte un poco a lo que hoy está pasando en Venezuela, esta excarcelación a cuentagotas, una María Corina Machado que pide a las familias quédense allá afuera un rato más, que ya van a salir en libertad. Te pregunto, ¿ves ahora un faro de luz más encendido para Venezuela? ¿Crees realmente que llega el momento de una democracia real en Venezuela? Desde mi punto de vista personal, siento que falta aún mucho. Hay muchas cosas por arreglar, hay que enderezar muchas cosas para que se pueda recuperar el hilo constitucional primeramente, ¿no?, que lo han roto y han jugado con él hasta el cansancio, pero sí veo una luz con esto de las liberaciones, veo una luz en cuanto al crecimiento económico, pero como siempre le he dicho, ¿no?, yo no puedo celebrar todavía porque, ok, el líder del régimen está detenido en este momento, pero el régimen sigue ahí, sigue persiguiendo, sigue haciendo daño y eso hay que verlo muy de cerca. Juan, ¿todavía ya puedes dormir tranquilo o te cuesta? Hay días en que no, hay días en que dormir no es fácil, ¿no? Pero hay otros días que con oración y diciéndole al Señor que, bueno, se lleve todas mis cargas, sí he logrado conseguir un poco más de paz. Bien, Juan, tú lo has dicho, Dios te dio toda esa carga, a ti te la permitió sabiendo que tú ibas a tener esa capacidad para poder llevarla adelante. Te doy las herramientas en este momento, esta es la tribuna, utilízala, envía el mensaje para el que estás en este momento. Mensaje, bueno, para los presos políticos, fuerza, fuerza, coraje y amor. De verdad, enfrentarla a la sociedad, enfrentar las relaciones familiares sin amor en nuestro corazón o tratando de mantenernos todavía dentro de la prisión porque, bueno, me pasó esto, porque me convertí en esto, no es lo adecuado. Yo soy testimonio vivo. La depresión fue tal que yo el año pasado hasta intenté atentar contra mi vida, pero entendí que solamente Dios es quien puede en esta batalla. Esta batalla, como se ha dicho muchas veces, es espiritual porque, estamos luchando contra muchas cosas malas que el régimen le ha hecho al pueblo. Y lo único que les puedo decir es, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y en Él es que vamos a poder sanar todas las heridas. Y en Él es que vamos a poder conseguir o comenzar a reconciliarnos como país.
Juan, te deseo muchísima fuerza, mucho más valor del que has tenido hasta este momento, que venga mucha página en blanco para que puedas reescribir tu historia desde el lado Amén. que más te gusta y más feliz te haga, que puedas dormir tranquilo, que puedas volver a sonreír genuinamente, que pronto puedas sentir libertad en todos los aspectos. Esto te lo digo no como conductor, te lo digo como hermano venezolano. Te mando un fortísimo abrazo y una vez más, gracias, Juan. Gracias a ti, un abrazo de vuelta y bueno, Dios les bendiga. Andy, solamente quisiera concluir esto Sí, César. porque Juan, así como muchos otros venezolanos han venido acá al Ecuador en busca de mejores condiciones, quisiera saber si a pesar de todas estas vejaciones de las que fuiste sometido, al incluso tu hombría, como haber sido vulnerada, tú has podido encontrar en este país una oportunidad no solo para trabajar, sino también para alzar la voz, como lo estás haciendo en este momento, y hacer activismo alrededor de todo lo que se vivió. Sí, sí, es lo que se quiere, hacer activismo en base a lo que se vivió, hacer un activismo primeramente para Dios, ganar almas para Él, muchas personas, no solamente víctimas directas del régimen, sino que personas que han sufrido de migración forzada, que han sufrido de pérdidas de familiares, están o viven aún en las sombras, y creo que mi activismo es por los derechos humanos y por el predicar la palabra del Señor. En Ecuador lo he conseguido, realmente, como te digo, no tengo una estabilidad aún, sigo buscándola, sigo esforzándome cada día, sé que la oportunidad va a llegar en el nombre de Dios y va a ser una oportunidad para seguir levantando la voz por todas las víctimas del régimen. Finalmente, a través de tu testimonio de vida, ¿qué le dices a esas personas que piensan que nada ha pasado en Venezuela, que no se cometieron violaciones a los derechos humanos, que no hubo torturas? Todo esto existió y tú lo estás diciendo porque lo viviste en carne propia. Hay un sector del mundo que parece que no entiende esto. Sí lo entienden y lo entienden muy bien, sencillamente se hacen de la vista gorda por sus propios intereses y por estar apartados de la mirada de Dios, porque la verdad es esta, la verdad es que hemos tenido por más de 20 años un régimen que ha quebrado y ha maltratado al pueblo venezolano. Pero para esas personas que no lo creen, no solo estoy yo, están cientos de testimonios que tengo fe de que después de yo hablar, van a hablar. Y nada, les invito a esos sectores a que visiten y vivan la Venezuela que se vivió. Gracias a Dios está habiendo un cambio, pero en la Venezuela del régimen, en la Venezuela de la persecución, historias como esta no son la única. ¿Añoras volver? Sí, añoro volver. Terrible, Andy, se nos estremece Claro. realmente la humanidad cuando tenemos este tipo de historias, pero la valentía de Juan, la valentía de los presos políticos que están saliendo y que cuentan todo lo que ocurrió va a permitir que quede una referencia histórica y que esto nunca más vuelva a pasar en ningún país del mundo, porque lo ocurrido, las torturas, las vejaciones a las cuales han sido sometidas estas personas, debe ser sancionada con todo el peso de la ley, pero para que se recuerde que en esta época moderna una dictadura de esas características no puede volver a subsistir ni tampoco ser tolerada absolutamente por ningún país, Andy. Suscribo, César, a tus palabras. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto.